Estás viendo Entre Periodistas. Este es el tema, la reforma escolar, las modificaciones que hay que hacerle inminentemente al sistema educativo. La última reforma fue en el 2013, que mucho se trabajó, mucho se consensuó, había muchas opiniones encontradas y por fin se logró hacer una reforma que complaciera a todos los sectores, que se adecuara a los presupuestos, que se encajara con la política de gobierno y con las demandas de la sociedad. Podemos decir que mucho se ha logrado, pero ahora estamos en una nueva realidad y hay nuevas demandas del sistema educativo. Ya no es 4%, ahora es la sociedad perdida. ¿Cómo vamos a educarla? ¿Por qué rumbo vamos? Señores, hay varias propuestas para incluir nuevas materias, tipos de educaciones diferentes a los currículos de los niños, tanto en nivel básico como nivel medio. Y hay un afán, se percibe un afán, porque esa juventud que viene subiendo tenga una buena formación, ya no solo en valores patrios y valores cívicos, en naturales, en sociales y en lengua. Ahora es sobre aspectos de la vida misma, de comportamiento en la sociedad, de sí mismo, en familia y en todos los niveles, Miguel. ¿Cuáles son esos puntos? Tú que estás en un medio, claro, que lo manejas a diario, esas necesidades de la gente, de que se incluya esto y lo otro para que esos niños puedan subir mucho mejor. Mira, estas demandas y aspiraciones que son muy legítimas y muy oportunas se han acentuado, sobre todo en este tiempo, después de la traumática experiencia de la pandemia del COVID. Porque bueno, pues si bien como tú dices, cada 10 años aquí los gobiernos visualizaban un tipo de innovaciones que había que hacer para ir llevando el proceso de formación educativa por buenos rieles. Bueno, la pandemia, de golpe y porrazo, cambió muchas cosas en el sistema. Por ejemplo, puso a prueba la capacidad que tiene una sociedad para educar a distancia, digamos. Sí. O sea, en una situación como la del COVID al inicio, de total confinamiento de la gente. ¿Hasta dónde se puede llegar? Exacto, aparecieron las tablets, aparecieron los profesores, aparecieron los programas. No obstante... Que se han quedado muchos de ellos. Sí, se ha quedado como infraestructura para proseguir, sí, no solamente en la educación primaria, como básica, sino también... Mixta, porque hay semipresencial, sí, que eso es. Claro, sino también en la universitaria, superior. Pero lo que te quiero decir es que esa transición obligada de un modelo presencial siempre, con unos parámetros de información y de docencia, fueron cambiados drásticamente. Entonces, y concomitantemente, esa pandemia no solamente cambió eso, sino cambió muchas cosas más en la sociedad. Entonces, ¿a cuál sociedad nos abocamos? ¿O a cuál futuro nos abocamos? Bueno, a un futuro que está dominado por el uso de tecnología, que suplanta esa tecnología muchas funciones humanas en algunos casos y muchas funciones físicas que tienen que ver con la producción, con el trabajo. Es decir que es un momento de reinventar todo, o sea, para acomodarlo a las nuevas exigencias. Entonces, por ejemplo, en el caso de la pandemia, a pesar de que se hizo el esfuerzo por educar a distancia, las evaluaciones finales que se han hecho han demostrado que ciertamente la comunidad estudiantil, sobre todo los niños, perdieron una gran oportunidad del aprendizaje que habían tenido, sí, que hay que reinventarse. Pero también, como a raíz de la pandemia ya salieron a flote serios problemas de la relación familiar que se han producido, se ha deteriorado el clima de la convivencia intrafamiliar y también social, no solamente se queda en la casa,
Bueno, ya entra, se ve como una necesidad que la educación de los niños ahora tenga eso que tú decías, o sea, contenga un parámetro de valores para restablecer el tejido humano, el tejido social y el tejido de la confraternidad en la familia primero, o sea, volver a unirnos. Y en segundo, claro, con valores nuevos. Se habían perdido mucho los valores de moral y cívica antes, mucho irrespeto. Ahora la sociedad está viendo que esa semillita de los niños que se está formando ahí, que está creciendo, esa ramita tiene que crecer derecha para la nueva sociedad. Entonces, entran también requerimientos tecnológicos, o sea, cómo preparar a los niños para el desafío de la tecnología y de lo digital, que con eso es que ellos van a lidiar. Por eso es que el presidente ha anunciado que a partir de ahora van a incorporar, es una de las reformas, a los niños de los 3 años ya que entren a la... Porque estos muchachos de ahora son muy sabios. Sí. Entonces, van a entrar los niños de 3 años. O sea, también se ha comenzado a introducir la reforma en la educación para el transporte escolar gratuito. Sí. Que como tú quieras que lo ves, o sea, influye mucho. Es necesario, sí. Sí, para evitar la deserción y que la gente diga que no puede ir y para la seguridad de los niños que van a la escuela. Entonces, también se están planteando incorporar como temas en el currículo enseñanza sobre el transporte, o sea, cómo coexistir y manejar los vehículos en una ciudad para que la gente no se mate. Cómo tener, o sea, qué valores inculcarte para que tú tengas un espíritu de liderazgo en la sociedad para que emprendas. O sea, están también fortaleciendo la educación técnico-profesional, o sea, para que desde la misma escuela tú comiences a desarrollar habilidades y aprender habilidades apropiadas. Y naturalmente todo esto es el foco de la tecnología, o sea, ahí es que se está... se expande todo. Sí, se está haciendo la gran apuesta. ¿Por qué? Bueno, porque es que ya con toda la inteligencia artificial ya derramada sobre el mundo, que alguien dijo que el impacto de la inteligencia artificial en este momento es semejante al de la bomba atómica, es decir, que la bomba atómica cae, explota y cambia todo. Va a cambiarlo todo, entonces tiene que cambiar todo. Sí, así es. Porque fíjate cómo es la cosa. Aunque no existe ya el plan decenal de educación como tal. Como era antes. Pero sí existe la intención de las autoridades de mejorar el sistema. Fue en el 2013 la última reforma, ya estamos en el 2023, correspondería a una hora, aunque no sea de 10 años, pero en este momento, suponemos que antes de concluir este gobierno de Luis Abinader, se van a producir algunas reformas en el tema de la educación, porque ya de hecho él ha anunciado en su discurso reciente del 27 de febrero pasado, anunció que se va a incluir el tema de la educación vial. O sea, se le va a enseñar al niño desde pequeño lo que es la luz roja, la verde, cuándo no pasar la curva. Señores, la gente usa, no te pases de la curva. O sea, es un refrán, pero que esa educación repercute mucho, Miguel, en la educación de los niños, porque estamos formando una gente que va a aprender que si le dicen no debe pasar de ahí, no pase. Y con eso se pretende evitar estos escándalos tan bochornosos y tan feos que se producen en República Dominicana, donde vemos un ciudadano civil golpeando a una autoridad, a un policía. Sí, eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso a nivel de país, internacionalmente. Dice, pero ¿y qué es lo que pasa en República Dominicana? Entonces, vemos un irrespeto de la sociedad hacia la autoridad. Entonces, se está trabajando para que la autoridad tenga también su educación vial adecuada y para que pueda ser oído y pueda cumplir también. Porque muchas veces la actitud de los ciudadanos es porque entiende que la autoridad no cumple, que la autoridad no está actuando correctamente. Entonces, en rebeldía responde. Tienes razón en muchos casos. Y a veces es de rebeldía y de malcriadeza que simplemente no le da la gana de escuchar la autoridad y no lo hace. Entonces, como ese es un eje frontal de la delincuencia y de la violencia que van ahí unidas, pues entonces el gobierno está prestando mucha atención a la educación vial para que los niños y adolescentes que tanto les gusta manejar desde tempranito, y en muchos hogares lo vemos desde los 10 años, con el guía manejando, pues que aprendan
a respetar las líneas Y las viales y la autoridad. Pero mira, bueno, Esa autoridad que está ahí hay que respetar. sí, pero tú Ese es sabes uno de también los por puntos. dónde, cuál es el ariete fundamental para llegar ahí, o sea, para que eso tenga sentido. Hay un mandato constitucional a raíz de la nueva constitución del 2010 que establece la educación constitucional obligatoria en las escuelas. También. Pero eso se ha ido quedando ahí como rezagado. Entonces ya hay acuerdos del Tribunal Constitucional, del Ministerio de Educación y también de universidades para que el tema constitucional se introduzca como materia, es decir, que los niños van a estar en las escuelas, tienen que aprenderse la Constitución de arriba abajo. Esa ahí es que está, digamos, la mina de oro de este país para la formación del buen ciudadano. Pero concomitantemente con eso, también ya se están proyectando nuevos reformas curriculares. ¿Para qué? Para que el tema del cambio climático y de la protección del medio ambiente entre también, o sea, fundamental. Así como antes se daba clases de religión, de sociales y de química y todo. Bueno, una materia exclusivamente de medio ambiente y cambio climático. ¿Por qué? Porque esos son los temas que van a gravitar ya sobre esa generación del futuro. ¿Cómo enfrentarse a ella? ¿Cómo manejarse a ella? Sí, fíjate que todo va como en la conciencia del ser humano. Claro. También el sector de la psicología está proponiendo que a los niños desde pequeños, Miguel, porque antes, durante, pero más aún después de la pandemia, hemos visto que la gente tiene muchos problemas para manejar su vida y para manejar las situaciones que se presentan, para desarrollarse, para progresar en la vida. Entonces, esta comunidad de psicología y de psiquiatría está sugiriendo que se incluyan en las escuelas algunas nociones de la vida, para cómo manejarse, para una especie de contribuir a que en un futuro próximo tengamos seres más saludables mentalmente. Porque he sabido, Miguel, que el que tiene problemas emocionales no funciona, no avanza. No, jamás. Cuando una persona está estancada en neutro, que no sabe para dónde va, ni cómo manejarse, y que todo lo deprime y lo deja caer, entonces se le fue la idea, se le fue la creatividad, no hay producción, no hay líderes, no hay liderazgo, no hay gente pensando en medio ambiente, ni pensando en el país, ni en gobernar, ni en nada. Entonces, esa es una de las reformas que se están proponiendo a nivel de sociedad, que se prepare el niño desde pequeño para que aprenda un poco a enfrentar la vida junto con el liderazgo, el medio ambiente, sí, dándole herramientas y todo esto. Dándole herramientas para que pueda, ciertamente como tú dices, o sea, cuando llegue ya a ser adolescente, ser joven, o sea, comprenda primero cuáles son sus responsabilidades, sus derechos, porque hemos vivido en un país en el que mucha gente se hace el chivo loco y no quiere entender que tiene que ir por las reglas, no puede pasar rayas rojas, cruzarlas, para que todos podamos vivir en una sociedad bien construida, no quebradiza como la de ahora, o sea, que como tú decías, o sea, ¿cómo es posible que la gente, la policía y la gente esté peleando en la calle? ¿Cómo es posible que se violen tantas leyes? No, la educación constitucional, o sea, para formar ciudadanos es vital. Y naturalmente estos elementos, componentes adicionales ayudan a que ese niño que está en la escuela vaya aprendiendo y sepa bien hacia dónde va, ¿tú entiendes? Sí. No dejarlo ahí a la libre. Sí, al libre. Y como estamos en tiempos de democracia también es muy bueno que la gente sepa hasta dónde puede hablar, hasta dónde puede criticar, hasta dónde puede avanzar, y el niño también. Porque ese niño que va creciendo, Miguel, está viendo en la televisión y en todos los medios, como todo a boca llena. Unos modelos, sí, que entonces, no son muy... Sí, es bueno que se sepa que sí hay democracia en nuestro país, República Dominicana, que sí pueden hablar, pero hay rayas que no se pueden pisar. Usted no puede penetrar a las partes personales ni íntimas de las personas, por más libertad de prensa que usted tenga. Entonces, esos límites, esas normas, hay que rescatarlas, Miguel. Bueno, y eso es lo que estamos proponiendo. Pero ahí está en la Constitución, porque esa Constitución establece el Estado Social de Derecho ya, por primera vez. O sea, es en ese entorno que nosotros tenemos que asumir la Constitución y respetarla. Y eso está bien que lo lleven a las escuelas, que los niños comiencen a aprender. Lo que hay que cumplirlo, señores, como cumplimos aquí nosotros en nuestro espacio entre periodistas y este tema de la reforma escolar.